Hola amigos, los saludo desde Colombia. Soy Catalina Briceño, fonoaudióloga de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y los invito a nuestra tercera charla de este ciclo que he denominado Fonoaudiología en tiempos de coronavirus, con el único objetivo de llegar a sus hogares para ayudar a identificar y paliar un poquito algunas situaciones que puedan estarse presentando en sus casas y que ante la imposibilidad de tener acceso a consulta externa por fonoaudiología, un equipo de expertos puede llegar a sus casas a través de estas redes sociales, estos medios, dándoles conceptos, consejos y recomendaciones que pueden aplicar en sus casas. Por eso ya hemos abordado temas como el lenguaje, cómo estimular el lenguaje entre los 0 y los 5 años, en los adolescentes, en los adultos y adultos mayores. Luego vimos también cómo tener algunas recomendaciones para el uso de la voz en las clases online, ya que todos nos hemos visto abocados a trabajar en las redes sociales y el tema de hoy es sumamente importante, se llama deglución y respiración. ¿Cuáles son aquellos problemas en la deglución, en ese proceso de alimentación que pueden presentarse en niños, adultos, pero especialmente en la población adulto mayor? Esos atragamientos, esos atoramientos constantes que pueden ocasionar fallas de hidratación y de nutrición y muy especialmente si se dejan avanzar pueden resultar en infecciones respiratorias graves que no queremos en estos tiempos de coronavirus. Carolina Utálora, fonoaudióloga de la Escuela Colombiana de Rehabilitación con especialización en gestión en rehabilitación de la Universidad de La Sabana, diplomatura en disfagia de la Universidad CES y con una amplia experiencia clínica en hospitales y clínicas de tercer y cuarto nivel en Bogotá, fonoaudióloga y docente de práctica adscrita a la Clínica Universitaria Colombia en el área de cuidado crítico y hospitalización, además de consulta externa en el programa Madre Canguro. Norma Chiavaro, fonoaudióloga de la Universidad del Salvador en Argentina, investigadora, docente y conferencista internacional con más de 30 años trabajando para el avance de la motricidad orofacial, creadora de la metodología de intervención neuromuscular funcional que ha facilitado el manejo clínico fonoaudiológico, Método Chiavaro, directora y coordinadora científica del CEMEC, Centro de Asistencia y Formación Método Chiavaro en Buenos Aires, autora del libro Funciones y disfunciones estomatognáticas, diagnóstico y terapéutica de las disfunciones respiratorias, deglutorias y fonéticas del habla. Todos y muchas gracias por la invitación a participar de este encuentro que realmente pienso que va a ser muy enriquecedor para todos y sobre todo en estos tiempos en que estamos alejados corporalmente pero presentes en el caso de nuestra tan amada profesión. Así que muchas gracias a Catalina por la invitación y la molestia de congregarnos y a participar de este encuentro. Se llama deglución al proceso de alimentación humana que incluye una serie de fases que van desde el ingreso del alimento a la boca, donde es preparado, es decir, masticado y transformado en bolo alimenticio, que será propulsado por la lengua hacia la faringe, activando un mecanismo de defensa de la vía respiratoria, mientras es llevado hacia el esófago y posteriormente al estómago. Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que son los problemas de la deglución en la población, pero sobre todo en el adulto mayor. Para empezar, vamos a definir el tema de la disfagia. Llamamos disfagia a las alteraciones que se dan en el mecanismo o en el proceso de la deglución. En el momento en que a nosotros nos presentan el alimento, podemos llegar a presentar algunas alteraciones desde allí hasta el momento en que el alimento ingresa a la boca y pasa hacia el esófago. En cualquiera de estas fases podemos presentar alguna alteración que puede conllevarnos a situaciones más complejas de salud, como pueden ser una neumonía. La disfagia afecta a todas las poblaciones, a toda la población dentro del ciclo vital, a los niños, a los adultos, pero a mayor edad podemos presentar más dificultades.
En el adulto mayor hay un proceso evolutivo eh, que puede llegar a hacer que se den ciertas dificultades para la alimentación, pero también encontramos ciertas enfermedades que se asocian para que un adulto mayor presente una alteración más severa de la deglución. Normalmente con nuestros abuelos, nuestros familiares, podemos evidenciar dificultades con ciertos alimentos. Debemos estar muy vigilantes cuando ellos dejan de sentir gusto, agrado por el alimento, cuando no quieren recibir comida, de pronto cuando los vemos que están masticando y se demoran mucho con el alimento en la boca, o cuando lo tragan y presentan atoramiento o tosen y vemos que es muy difícil para ellos. No todas las personas presentan dificultades similares. Algunos presentan dificultades para comer alimentos sólidos, otros con alimentos líquidos y sobre todo con los líquidos claros. Si tomamos un ejemplo de llenar un vaso con agua y de llenar un vaso con yogur y los volteamos a la vez, vemos que el agua cae más rápido. ¿Por qué? Porque es más clara, es más delgadita, por decirlo de alguna forma. Entonces, por gravedad, baja más rápido el agua que el yogur. Lo mismo pasa cuando nosotros consumimos estos alimentos. Al tragarlos, el agua va mucho más rápido hacia nuestra vía digestiva que un yogur, por ejemplo, o que una compota, que es mucho más espesa. Entonces, en personas mayores que presentan dificultades en la alimentación, puede llegar a presentar complicaciones severas si este alimento que comió se va a la vía respiratoria. Muchos de ustedes han sentido atoramientos. Aquí en Colombia, por lo menos, cuando nos atoramos, muchos decimos, ay, se me fue por el camino viejo. Resulta que el camino viejo es la vía respiratoria. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos unos reflejos de protección que permiten que cuando comamos se cierre la vía respiratoria y no pasen alimentos ni secreciones por allí. Entonces, muchas personas presentan una alteración de esos reflejos de protección y cuando tragan el alimento o las secreciones tienden a bajar por la vía respiratoria. Dependiendo del nivel en que baje, en que llegue ese alimento o esa secreción a entrar a la vía respiratoria, puede llegar a presentar unas complicaciones muy leves o más severas. Cuando nosotros tosemos, lo que hacemos es proteger esa vía respiratoria y expectoramos para tragar o para escupir lo que se nos ha ido hacia la vía respiratoria. Entonces, es muy importante con el adulto mayor estar pendiente de si está presentando esta sintomatología, verificar muy bien con qué tipo de alimentos. A veces es el líquido claro, hay otras consistencias alimenticias con las que puede presentar dificultad, como los sólidos, por ejemplo, a veces por los cambios en la dentición, por el uso de prótesis que a veces no están bien adaptadas pueden presentar estas dificultades en masticación, por ende no forman bien el bolo alimenticio y al tragar se pueden atorar fácilmente. Muchas personas también que pertenecen a este grupo de adulto mayor tienen a veces medicamentos que hacen que la boca se reseque un poco más y que vayan disminuyendo la salivación. Entonces, cuando esto sucede, también tienen ciertos problemas para formar el bolo alimenticio y tragar los alimentos. Debemos estar muy vigilantes con los abuelitos para evitar que presenten estos atoros, estos atragantamientos con la comida. Otro síntoma, porque a veces pasa el alimento hacia la vía respiratoria y no tosen ni nada porque se dan algo que se llaman las aspiraciones silentes, es decir, que se fue el alimento o la secreción a la vía respiratoria y el abuelito o la persona que está presentando el problema de la deglución no lo siente porque las sensaciones también van disminuyendo.
Entonces llega este alimento o esta secreción a la vía respiratoria y va creando allí como una infección. Y al poco tiempo de haber consumido esto comienzan a presentar fiebre. Es muy importante vigilar estos síntomas. A veces también cuando están comiendo se les riega el alimento por las comisuras labiales. Otras veces es la misma saliva que la acumulan en la boca y la van regando también. Entonces son síntomas de pronto que son un poco más visibles para los familiares y que hay que tener en cuenta. Para prevenirlos, es importante siempre verificar el estado de conciencia de nuestros adultos mayores, de nuestros familiares. Muchos en esa época ya estaban muy somnolientos por medicamentos, por otras enfermedades, por estilo de vida. Entonces es importante que las horas de alimentación ellos estén despiertos, estén alertas. Otra cosa muy importante es que cuando coman deben estar en una posición adecuada para comer, deben estar totalmente sentados, con la cabeza, los hombros y la cintura y la cadera alineadas, de tal forma que cuando coman permitan que el alimento haga un tránsito por la vía digestiva sin llegar a presentar un riesgo de aspiración. También es importante que si el abuelo o la persona pues que presenta este problema en la deglución come solo aún, es todavía funcional para comer, nos demos cuenta que come en porciones adecuadas, que no se llena mucho la boca, porque hay personas que rápidamente consumen los alimentos, se llenan mucho la boca de alimento y al tragar pues el bolo alimenticio está muy grande y no logran pasarlo tan fácil. Otra cosa también que es importante es verificar que no dejen residuos en la boca. A veces las sensaciones hasta ya cambian, entonces dejan residuos de alimento en los carrillos, en el paladar, en la lengua, en la parte posterior y se pueden atorar fácilmente con estos residuos. También es importante el aseo oral. A veces dentro, muchos que usan prótesis, entre la prótesis y el paladar, quedan allí acumulados unos residuos y estos también pueden deslizarse fácilmente hacia la vía respiratoria y provocar alguna aspiración. Con la misma saliva se pueden atorar muchas personas, creo que a muchos nos ha pasado. Entonces, desde allí también hay que ver cuando estén hablando que no se atoren tan fácil con sus mismas secreciones. También es importante que nos demos cuenta la boca esté totalmente hidratada. A veces la producción de saliva no es suficiente, entonces es importante verificar que no hayan secreciones pegadas en la mucosa oral. Para eso es importante una adecuada higiene oral, aparte de eso mantener hidratada la mucosa si la persona no puede estar tomando agua. Entonces con una gasa se humedece y se envuelven los deditos, se ponen un guante previamente, se envuelven la gasa y limpian la cavidad oral hidratando esta mucosa. En las farmacias venden saliva artificial que también la pueden usar para mantener una salivación ideal para la hora de la alimentación. Es importante que ustedes como familiares puedan modificar las consistencias alimenticias. ¿A qué me refiero con eso? A que si nos damos cuenta, por ejemplo, que eh, mi familiar se atora muy fácil con el agua, con el tinto, con un jugo, pues esos líquidos hay que ofrecérselos de una forma más espesa. ¿Cómo podemos espesar? Hay espesantes que venden también en las farmacias, pueden preguntar por espesantes para alimentos y allí viene la indicación de con cuánta cantidad de espesante podemos usar en el líquido para pues, que este nos dé la consistencia ideal. Sin embargo, a veces pues el bolsillo no nos alcanza para eso, entonces podemos hacerlo pues de forma casera. Por ejemplo, el preparar un jugo, pues se aplica más fruta que agua a la hora de prepararlo para que quede más espeso. Lo mismo con los vegetales, si vamos a preparar cremas, aplicar mayor cantidad del vegetal que de agua para que quede más espeso.
A veces podemos hacer papillas con Stum. Esto también nos ayuda pues para espesar los alimentos. En cuanto al manejo de sólidos, a veces ya los alimentos más duros, como alimentos crocantes, son más difíciles de manejar para un adulto mayor por la pérdida de los dientes. Hay cambios en las encías, entonces es bueno comenzar a dar una dieta más blanda, donde los sólidos se le den más triturados, en trozos, carne molida, desmechada, para que sea mucho más fácil el proceso de masticación, la formación del bolo y que puedan tragar sin dificultad. Es importante que recordemos que en este tiempo en que nos encontramos actualmente, los servicios de urgencias van a estar pues llenos atendiendo primordialmente la pandemia por la que estamos pasando. Y pues si mi familiar presenta una neumonía, puede estar en riesgo de adquirir muy fácil el virus de COVID-19. Entonces, es importante que si tempranamente prevenimos que a nuestro familiar se atore muy fácil y de pronto pueda desarrollar una enfermedad respiratoria importante a causa de su alimentación, si prevenimos tempranamente desde casa, podemos evitar de pronto el contagio. El simple hecho de salir de nuestra casa y llevar a nuestro familiar a una clínica, a un hospital, a urgencias, hace que pueda contaminarse muy fácil. Además, recordemos que este virus ataca de forma más grave a las personas que tienen otras enfermedades como diabetes, asma, enfermedades respiratorias. Entonces sí es importante cuidarnos y de pronto evitar el paso por estos sitios donde es más fácil que nuestro familiar o nosotros mismos nos contaminemos y podamos llevarle el virus a nuestro familiar. Con respecto a la otra función nutricia fundamental, tenemos una de las funciones más importantes, que es justamente la traslación tanto de saliva como secreciones como alimentos a través de la función deglutoria. Bien, ¿qué necesitamos saber sobre esta función prácticamente para que todos tengamos el mayor nivel de seguridad en ella? La deglución, primero que nada, requiere de estructuras, de la presencia de estructuras, para que pueda ser lo más segura posible. Las estructuras bucales, justamente. La presencia o ausencia de las piezas dentarias es fundamental para dicha deglución llamada segura. Pieza dentaria que en el adulto mayor hay carencia, generalmente se encuentran carencia de piezas dentarias, una boca totalmente dentada o algunas piezas dentarias que pueden o no tener prótesis fijas, prótesis removibles, prótesis completas, prótesis incompletas. Y en verdad estas estructuras son las que van a dar soporte a la musculatura para poder producir una deglución segura. Entonces, primero que vamos a hacer es tratar de tener nuestra boca lo más completa posible, que las prótesis no se muevan demasiado. Yo sé que pedir esto en adultos muy mayores, cuando no existían todo lo que hoy tiene la odontología para brindarnos, puede ser evidentemente
uno de los factores básicos del riesgo de aspiración, penetración que puede presentar la deglución. Aspiración, penetración que va a ser directamente a compromiso pulmonar. Entonces, este es un tema. ¿Para qué necesitamos tener las estructuras? Para conseguir estabilidad de la mandíbula al momento de la deglución. Las estructuras deben estar estables en su posición para poder generarse todos los eventos neuromusculares que van a dar lugar a la traslación de la sustancia a la garganta, de allí al esófago y al estómago, sin pasar por la zona laríngea, sin detenerse en la zona laríngea, donde está el riesgo de aspiración y penetración. Otra cosa importante que necesitamos justamente es adaptar el alimento. O sea, cuando las estructuras no existen, no están o tenemos inconvenientes, lo primero que tenemos que hacer es adaptar, tanto sea el líquido que pone en riesgo la deglución, como el propio alimento. Entonces, no se tiene que adaptar el adulto al alimento que la familia, por ejemplo, coma o consuma habitualmente, sino que el alimento debe estar adaptado al adulto mayor para que él pueda tener una ingesta con tranquilidad y seguridad, sobre todo seguridad. En primer lugar, se debe estar colocado de manera vertical. La cabeza, el cuello, el tronco en la misma línea. Si voy a alimentarme con un plato y cubiertos, los cubiertos van a la boca y no la boca y la cabeza hacia el plato, porque eso está oprimiendo, cambiando situación de las vías y está de pronto facilitando que el alimento sea volcado, no vaya hacia atrás, la fuerza de gravedad lo tira hacia adelante. Es muy importante la postura corporal. El paciente que está en tratamiento por, riesgo de penetración, aspiración, con su terapeuta, su fonoaudiólogo, ¿no es cierto?, va a tener la indicación precisa de qué es lo que especialmente él necesita. Pero en líneas generales, cuanto más erguido corporalmente se encuentre, el procesamiento del alimento y su ingesta, su deglución, va a estar con vías mucho mejor ubicadas para la traslación de esa sustancia hacia el esófago. Entonces, la cuchara va a la boca, no la boca a la cuchara y al alimento. Primer punto. Segundo punto, en el momento de tragar hay una maniobra que utilizamos para fijar a la mandíbula y desde esa fijación y esa fuerza muscular temporal maceteros vamos a hacer la yema apenas colocada en el macetero, en esta zona. Si lo palpan van a ver que muerdan y van a sentir que esto trabaja, es un músculo que trabaja y es fundamental en la deglución, para después sentir la elevación de la laringe y la actividad del digástrico. Bueno, tiene un nombre por supuesto técnico, no es el objetivo, pero van a ver que ante el sorbo, tanto sea de líquido como para el alimento semisólido y sólido, muerdo, aflojo y trago. Esto. Allí van a conseguir la mayor efectividad. Esto puede ser en ambos pulgares,
e índices colocados para percibir a través del tacto que esta fijación esté lo mejor posible. Esta maniobra el paciente o las personas la pueden ejercitar tomando un sorbito de líquido y además, como digo, luego de cada comida. El procesamiento del alimento con la masticación, la insalivación y la formación del bolo es otro proceso que forma parte de la función masticatoria y que es la predisponente para que esto ocurra de la mejor manera posible. Muy bien, vamos a tomar el tema de la importancia del sistema respiratorio, como que es un sistema compuesto por la vía aérea superior y la vía aérea inferior, en términos generales. En la realidad es que este sistema requiere de muchos órganos que participan de él, de manera de lograr el objetivo, este objetivo de llevar el aporte de oxígeno hacia el pulmón y desde allí conseguir la oxigenación de todos los órganos del cuerpo y del sistema muscular también. Por lo tanto, esta cantidad de órganos relacionados a través de esta función tienen además otras funciones. Cada uno de ellos está diseñado para los distintos fines que cumplen. Ahora bien, la vía aérea inferior, denominada así a la zona torácica, que implica la constitución de la respiración en sí misma a través del pulmón, no funciona sola, funciona conjuntamente con la vía aérea superior. La ventilación pulmonar depende de la columna aérea inspiratoria que se traslada a través de las fosas nasales hacia faringe y hacia el tubo traqueal hasta llegar al alvéolo pulmonar, asegurando así, a través de la actividad y la función alveolar, dicha oxigenación. Esto es necesario desde ya para nuestra supervivencia y para nuestro sistema orgánico en general. ¿Qué tips podemos dar para que este sistema respiratorio trabaje en plenitud? En toda la plenitud posible para cada persona. Y especialmente para el adulto mayor, como en esta charla está hacia donde está orientado. A ver, el objetivo general va a ser el aporte de oxígeno, ¿sí? En toda la capacidad pulmonar que sea posible. Entonces, como primer paso, el objetivo va a ser habilitar el pasaje aéreo nasal para que llegue en la mejor condición posible a la base pulmonar. Para optimizar la actividad de las fosas nasales, vamos a ver si entrenamos el reflejo inspiratorio alar. Con una leve presión, luego de exhalar, vamos a pinzar y vamos a abrir esas fosas nasales para que en toda su capacidad la columna de aire sea mayor y llegue mucho mejor por estas válvulas que están trabajando hacia la base del pulmón. Ahora bien, sabemos que las personas adultas y sobre todo adultos mayores se encuentran con fosas nasales en una gran cantidad de personas con obstrucciones
obstrucciones por desvíos de tabique, obstrucciones por hipertrofia de cornetes, por ocupación de secreciones en forma permanente, y tampoco hay una, costumbre de sostener y mantener lo que denominamos higiene nasal. La higiene nasal, que evidentemente la realizamos a través de despejar la nariz con un pañuelo, lo que se llama sonar la nariz, a veces no es suficiente para despejarla de dichas secreciones. ¿Qué podemos hacer prácticamente y que está al alcance de nuestra mano? Sería utilizar lo que se denomina solución fisiológica, preparada como para, por ejemplo, solución fisiológica que se utiliza para la nebulización. Vamos a colocar 5 gotitas por cada narina, llevando la cabeza hacia atrás, para hacer que estas secreciones vayan circulando hacia la garganta. Esto repetido a la mañana al levantarse, al mediodía o tarde, y a la noche antes de acostarse. Está demostrado con trabajos científicos realizados en la Universidad de Pernambuco por nuestro colega querido Hilton Justino, que el uso de la solución fisiológica o solución alcalina en las fosas nasales genera amplitud de esa vía aérea superior. No es lo mismo tomar el aire por nariz que tomar el aire por boca. Por lo tanto, la cantidad de esta columna aérea inspiratoria va a ser mayor y vamos a aportar mucho más posibilidades de oxigenación a los pulmones. La otra cosa que podemos hacer y que debiéramos estar preparados para en cualquier necesidad tener mayor aporte de oxígeno al pulmón es flexibilizar nuestra caja torácica, nuestra parrilla costal y nuestro diafragma. Una vez habilitado el pasaje de aire por nariz, la columna inspiratoria por nariz, vamos a expandir nuestra parrilla costal inferior y nuestro diafragma hacia abajo para lograr que llegue esa columna hacia lo que denominamos base del pulmón. No vale la pena levantar hombros, hacer esfuerzos con el cuello. No, hacia arriba el pulmón es más pequeño, los lóbulos son más chiquitos. Si tomamos el aire e inspiramos por nariz, vamos a lograr completar esa base pulmonar y a llevar mucho más cantidad de oxígeno a los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que esto se practique también a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Cómo lo vamos a practicar? Trabajando los tiempos inspiratorios, pausas y expiración. Este tiempo inspiratorio yo puedo contar en segundos, de 1, 2, 3 hasta 5 por lo menos, sostener el aire dentro del pulmón hasta 10 y exhalar suavemente y profundamente, pensando solamente en llevar el ombligo hacia la columna. De esta manera vamos a estar trabajando la movilidad costal diafragmática y nuestros pulmones van a estar mucho más elásticos para recibir mucho más caudal de aire. Hasta aquí entonces hemos llegado. Me están acompañando los aplausos de todos mis vecinos, al equipo de salud y a todos los trabajadores que hacen que podamos continuar nuestra vida. Así que ahora quiero agradecerle a Catalina muchísimo por la invitación y la posibilidad de comunicarme, y un cariño muy grande a Carolina Otálora,
a quien aprecio muchísimo. Muchas gracias y buenas noches.